Gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias a Carlos y Andrés por generar estos espacios de discusión, de conocimiento, y de siempre estar pensando en innovaciones dentro del doctorado. Como comentaba recién Carlos, una de las cosas más lindas que tiene este posgrado es ver cómo producen quienes están siendo los protagonistas y cursantes actuales de esta actividad académica. Y lo más interesante de todo, dentro de eso, es ver cómo iniciamos con unos miedos increíbles, ¿no? Con una sensación de que no se va a poder hacer nada, y la gratificación que genera ver el avance en la producción de los distintos trabajos y la seriedad con la que se toman las cosas y el compromiso por el desarrollo de conocimiento novedoso. Así que eso es una de las cuestiones, me parece, más gratificantes de todo este proceso. A mí me toca verlo particularmente como responsable del área de metodología. Está presente Lucas Gago también, que es parte del equipo. Obviamente este es un trabajo conjunto, cada uno aporta su experiencia, sus conocimientos dentro de esto, y dentro de esa heterogeneidad que presentaba Carlos, también la mantenemos dentro del módulo de metodología, cada uno con su perfil bastante diferencial y complementario. Voy a compartirles pantalla porque ya me veo que con los agradecimientos pues me van a retar de que no llego a terminar con la presentación. Así que ahí les comparto y empiezo. Bueno, como les decía Laura recién en la presentación, la idea es que hablemos de evidencia confiable en discapacidad. Al igual que decía Fernando al inicio, si Fernando es el que menos sabe, yo soy el segundo, o al revés, yo soy el que menos sabe de discapacidad específicamente. Sí, vengo estudiando y trabajando hace mucho tiempo sobre cómo producir evidencia confiable y cómo transmitirla en distintas áreas de la salud, en distintas áreas de la medicina, de la psicología y otras áreas relacionadas. Creo que si hay algo que nos ha dejado, una de las cosas que nos ha dejado en evidencia la situación actual de la pandemia es lo grave que puede ser el mal manejo de la información, la respuesta que genera en cada uno de nosotros, el temor, la incertidumbre, la duda, a veces la inacción, o el dejar de hacer acciones que colaboran con un estado de salud general. Entonces la idea de esta charla de hoy es, en principio, problematizar sobre este tema, dar algunas orientaciones con respecto a cómo acercarnos a la información y cómo poder detectar qué es más confiable y qué no lo es tanto. En este sentido, me parece que es interesante, sobre todo los que no realizamos actividades o acciones propiamente biológicas, médicas, ¿sí? Sino más bien no farmacológicas, tecnológicas, que muchas veces creemos que en el peor de los casos, si algo no sale bien, no va a tener efectos, ¿no? Y si hay algo que se viene estudiando hace mucho tiempo es cómo aún los profesionales con nuestras mejores intenciones podemos hacer daño. ¿Sí? Si no tenemos en cuenta esto desde el inicio, nos estamos dando una garantía que no tenemos, ¿sí? Que no tenemos, y hacer las cosas mal tiene un costo. No solamente pensar en costos económicos, sino también costos personales, costos interpersonales, costos comunitarios, ¿sí? Costos laborales ni hablar. Entonces, creo que un buen puntapié inicial para esta charla es que tengamos en cuenta esto. Así que si no manejamos bien la evidencia sobre intervenciones en términos amplios, incluyendo intervenciones educativas, podemos hacer daño. No es gratis equivocarnos o creer que algo funciona cuando realmente no funciona. Y en este sentido,
es bueno que refresquemos un poco lo que llamamos la pirámide de la evidencia, ¿sí? Para entender que el producto de las distintas investigaciones no es igual de robusto siempre, que no es tan confiable y tan riguroso todo el conocimiento científico, sino que hay un gradiente bastante marcado, ¿no? En donde la parte superior de la pirámide la ocupan los metaanálisis, que son estudios sofisticados de revisión de toda la evidencia disponible sobre un determinado tema, en donde se evalúan los sesgos de todos los estudios, la calidad de la evidencia, la cantidad de participantes, cuán homogéneos son los resultados o no. Es decir, es un método muy, muy sofisticado, a veces engorroso y a veces, para ser franco, difícil de leer, pero que hoy por hoy está considerado como aquel diseño de estudio más robusto en términos de la evidencia o de la información que da sobre la evidencia de determinadas intervenciones. Si bien los metaanálisis no solo se hacen sobre intervenciones, pero bueno, ahora esta charla nos ocupa de eso. Y luego vamos bajando a los estudios de revisión sistemática, a los ensayos controlados aleatorizados, a los estudios de corte, los casos controles, los reportes de caso y finalmente la opinión experta, ¿sí? Ahora, esto no es una cuestión de valoración, ¿no? Es decir, la opinión experta no sirve, o los reportes de casos no sirven, y lo único que sirve es lo que está en la parte superior, en los 3 primeros escalones. Para nada. Digamos, es necesario, para abordar las distintas áreas del conocimiento, tener distintos tipos de diseño, que algunos nos van a permitir, como les decía, mayor robustez, mayor control de esa evidencia, y otros nos van a permitir mayor, lo que llamamos validez externa, es decir, mayor posibilidad de generalizar esos resultados, de adecuarlos a las distintas realidades, a los distintos contextos. Es decir, todo lo que está en la pirámide es importante, solo que tenemos que leerlo en términos de cuántos sesgos podría llegar a tener eso que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Entonces, simplemente eso, saber que no toda la evidencia es igual de robusta y no tiene el mismo nivel de control de los sesgos que pueden tener los estudios. Esto no se asusten, no es un ejercicio de visión para que ver si alguien puede leer eso, porque de hecho creo que nadie lo puede leer. Nada más, lo más interesante está abajo, que es el enlace, porque es este es un material de acceso gratuito en una de las tantas iniciativas que hay también abiertas a la comunidad para poder acercarnos de forma llana, amigable, ¿sí?, a lo que es la evaluación de la evidencia, ¿sí? Y se ha hecho un esfuerzo muy grande en hacer la traducción al español de este material que era originariamente en inglés, ¿sí? Entonces, los invito a ingresar acá porque es un material absolutamente riguroso, ¿sí?, y amigable. Por eso quería compartirles el enlace y eso está disponible. Esto lo van a poder ver tranquilamente sin esforzar la vista dentro de eso. Pero sí me interesa resaltar lo que está en el cuadrado rojo, en el rectángulo rojo estrictamente, ¿sí?, que ahí lo agrando para que lo podamos discutir más tranquilamente, ¿sí?, que tiene que ver con ciertas pautas, ¿sí? La charla de hoy sobre orientaciones con respecto a aspectos a tener en cuenta para darnos cuenta, perdón la redundancia, si alguna evidencia es confiable o en qué medida es confiable. Entonces, esto está separado como en 3 grandes acciones que tenemos que tener a la hora de abordar la evidencia disponible sobre una intervención en discapacidad y en otras áreas del conocimiento de la salud. Por un lado, prestar atención a las afirmaciones que están basadas en fundamentos inadecuados, ¿sí? Y abajo nos da ejemplos concretos, ¿sí? Seamos cuidadosos cuando vemos que las conclusiones son demasiado buenas para ser verdad, ¿sí? Me pareciera que todo es bárbaro, todo funciona bien para todas las personas, en cualquier condición, en cualquier contexto, etc., ¿sí? Todo es bueno, no hay nada para criticar, ¿sí? Hay testimonios de esto es excelente, que funciona bien y que todos vamos a vernos beneficiados con eso. Que están basadas en una falacia lógica, ¿sí? Bueno, acá tenemos un montón desde la falacia
ad hominem, ¿sí? De descalificar otras posturas u otros autores por X motivos sin entrar en la discusión académica en sí, partir de información falsa, ¿sí? Acá tenemos el caso de, por nombrar uno, de la relación entre las vacunas y el autismo, ¿sí? En donde muchos trabajos han replicado los hallazgos, las conclusiones de ese trabajo basado en información falsa, que luego de hecho el trabajo original fue retractado y aún hoy siguen apareciendo citas del trabajo retractado. Y otra cuestión importante es prestar atención a las cuestiones que tienen que ver con estar basadas solamente en la confianza. ¿Sí? Vas a ver que si lo probás, esto va a funcionar. ¿Sí? A tales personas les funciona, a todos mis pacientes les funciona, vas a ver que esto va a servirte. Luego reflexionar y comparar la evidencia con otros tratamientos. Muchas veces en el ámbito de salud y en la discapacidad, lo que vemos es muchas intervenciones que se hacen comparando contra no hacer nada, ¿sí? O contra hacer cosas muy inespecíficas. Y eso es un problema, ¿sí? Porque sabemos todos los estudios que hay sobre el efecto placebo, sobre el rol que tiene el interpersonal en la expectativa de cambio, etc. Entonces, tengamos cuidado también y pongamos el ojo en ver qué evidencias hay con respecto a otras intervenciones robustas, si es que la hay, o si solamente la intervención es frente a no hacer nada, o algo muy, muy inespecífico. ¿Sí? Es que es esto que dice acá, los tratamientos comparados de manera injusta, o resúmenes poco exhaustivos de comparaciones, y cómo se describen los efectos de los tratamientos. Acá muchas veces también vemos, y en relación a lo que les decía en la diapo inicial, que no hay información con respecto a eventos adversos, y es muy, muy raro que no haya algún evento adverso o alguien que no se haya sentido contenido por la intervención o lo que sea, ¿sí? Y luego ser prudente a la hora de tomar las decisiones, ¿sí? Ver cuál es nuestro problema, sobre todo en discapacidad, ¿no? En lo que es la aplicación de intervenciones en discapacidad, cuál es el problema que queremos abordar y cuáles son las opciones para ese problema en nuestro contexto y con las particularidades de nuestro trabajo diario. Si la evidencia es relevante para este problema, ¿sí? Cuáles serían las opciones de ajuste para eso, y si las ventajas, por supuesto, superan claramente a las desventajas. Después tenemos una cuestión que está muy vinculada con esta, que es el hecho de la divulgación de los conocimientos. Hoy hay un auge por la divulgación de la ciencia, ¿sí? Hay programas sobre divulgación de ciencia en los medios de comunicación, las redes sociales están llenas de divulgadores de distinta calidad, y algo que siempre ha caracterizado a la ciencia es que el progreso gradual no llega a los titulares, ¿sí? En general cuando vemos noticias es cuando hay una revolución en el conocimiento, y es más la excepción que la regla. ¿Sí? No es lo que ocurre habitualmente en la ciencia, que suele dar pasos muy chiquititos, que no generan gran curiosidad, y que no parecieran ser altamente trascendentales. Que nos pasa también a los psicólogos, ¿no? Yo siempre hago el chiste de hablar de terapia cognitiva no es divertido, ¿sí? O hacer una película o una serie de terapia cognitiva no va a vender, ¿sí? No lo va a ver nadie. Pero el conocimiento científico no apunta a ser divertido, sino que apunta a pequeños pasos rigurosos, ¿sí? Y por eso ese meme, ¿sí? Que dice, un nuevo estudio revela que podemos hacerte creer cualquier cosa con tan solo decir un nuevo estudio revela. ¿Sí? El impacto que genera esto en todas las áreas de conocimiento, ¿sí? Y pareciera que si hay un sello que dice, hay un nuevo estudio de la universidad, que en general son nombres en inglés, revela tal cosa, tendemos, ¿sí? A creerlo. Y esto no es algo menor, ¿sí? De cómo se divulga y cómo transmitimos la información, porque ya desde el siglo XVII, Francis Bacon nos decía que el entendimiento humano, una vez que ha adoptado una opinión, dibuja todo lo demás para apoyar y estar de acuerdo con esa opinión. ¿Sí? Y que esto lo fuimos viendo luego con los estudios de sesgos de confirmación, etcétera, etcétera. Y siguiendo entonces con
con los aspectos a tener en cuenta a la hora de saber si algo es más o menos confiable, como decíamos antes, tener cuidado, estos son como señales de alarma, y tener cuidado cuando pareciera que las intervenciones son 100% seguras. Cuidado también cuando son 100% efectivas, porque los efectos contundentes son muy raros, son la excepción a la regla. La intervención es necesaria, esta necesidad que a veces tenemos los profesionales que trabajamos en salud, en las distintas áreas, de algo hay que hacer, ¿sí? Y no siempre es así. ¿Sí? Primero porque hay muchas condiciones que remiten espontáneamente, y por lo que decíamos antes, hacer una intervención cuando no hay que hacerla, también puede ser dañino. Cuidémonos también de las frases que empiezan con un estudio muestra, como si eso nos diera un sello de calidad, ¿sí? Porque con un estudio no nos alcanza, o las conclusiones de un estudio no nos alcanza. También muchas veces nos encontramos en las discusiones familiares con respecto a que lo antiguo es mejor, desde los autos, desde los televisores, hasta, bueno, las heladeras, ni hablar, y en la ciencia lo mismo, ¿sí? Pareciera que esto de seguir haciendo lo que se hace hace mucho tiempo va ganando validez, ¿sí? Y no podemos olvidarnos que la brujería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, ¿sí? Y sin embargo, por lo menos hasta la fecha no tenemos evidencia con respecto a eso. Pero lo contrario también es peligroso, ¿sí? Pensar que lo nuevo es mejor. Y vamos a ver que muchas intervenciones nuevas basan sus estudios en comparaciones contra no hacer nada, ¿sí? Entonces, atento, afinemos el ojo a ver esas cuestiones. Otra gran tentación es pensar el más es mejor, ¿sí? Más intensidad de tratamiento, mayores dosis en caso de tratamientos farmacológicos, y no necesariamente hay una relación lineal entre mayor intensidad y mejores resultados. Ni que hablar el a mí me sirvió, podemos reírnos de esto, decir, esto es una obviedad, Pablo, pero he tenido la experiencia de escuchar, mejor dicho, en distintos congresos internacionales, profesionales de la salud, decir, con mis pacientes me ha servido mucho y vengo a compartir la experiencia que he tenido con ellos. Tengamos en cuenta que la opinión experta está abajo de la pirámide de evidencia. El recomendado por expertos, ¿sí? El viejo principio de autoridad, esto de que porque lo dijo alguien relevante, entonces hay más chances de que sea así. Y la polémica que genera la revisión por pares, ¿sí? Teniendo en cuenta que no es una garantía absoluta de calidad de evidencia, por diversas razones, porque los revisores no cobran por hacer sus trabajos, porque no siempre hay acceso a las bases de datos originales, porque hay intereses en juego que pueden alterar la revisión de estos pares, porque no siempre la revisión es ciega, etc. Entonces, prestemos atención, como les decía antes, a todas estas cosas y a ver con qué se compara, ¿no? Porque tratamientos positivos, tratamientos con efectos positivos comparados contra no hacer nada, no es algo difícil de lograr, ¿sí? Más allá de todos los sesgos que puede haber del lado del investigador, en términos de tratar con un poco más de cariño a su tratamiento o al tratamiento que está proponiendo versus el que está usando como comparador. Entonces, el máximo del estándar es un tratamiento activo comparado contra otro tratamiento activo, ¿sí? Eso nos puede dar cierta confianza de que sirve ese tratamiento más que hacer otra cosa, ¿sí? Luego, comparado con un tratamiento inespecífico y finalmente con la lista de espera. Y algo que sin duda es ineludible de conversar cuando hablamos de evidencia confiable es el rol de las pseudociencias y cómo saber, digamos, tener en cuenta que hay personas o perfiles que pueden ser más vulnerables a las pseudociencias, ¿sí? Y de acuerdo a los estudios en el tema, lo que sabemos es que la mayor vulnerabilidad se da en personas con diagnóstico complicado, con condiciones crónicas, o aquellas que presentan respuestas insuficientes de los tratamientos, ¿sí? Y la discapacidad está llena de estas condiciones, ¿sí? De estas condiciones con estas características. Y algo que es muy importante aclarar también es que no hay diferencias por nivel educativo ni por nivel intelectual. Todos somos potencialmente presas de las pseudociencias y del conocimiento poco confiable,
¿sí? Desde el mayor erudito en una disciplina, ¿sí? Hasta la persona que no ha tenido ningún acceso a la educación formal. ¿Sí? No pasa por una cuestión ni intelectual ni de nivel educativo. Ahora, sabemos que las pseudociencias se sostienen mucho por el boca a boca y lo que dicen, ¿sí? Y en general lo que nosotros vemos, y que nos pasa a todos, tenemos que ser sinceros, hacer un mea culpa, que cuando las cosas salen bien, las transmitimos, y cuando las cosas no salen bien, no las transmitimos. ¿Sí? Entonces, se empieza a generar una bola de nieve que va afirmando las bondades de algo, pero ignorando los problemas. ¿Sí? Y esto pasa de vuelta en las pseudociencias y nos pasa en la ciencia. Cuando uno quiere hacer una revisión sistemática de un tema, es muy difícil encontrar resultados negativos. Es muy difícil. Entonces, siempre vamos a tener un mayor o menor sesgo hacia los resultados positivos, que es lo que se publica, que es lo que se presenta en los congresos especializados, y lo otro queda en los manuscritos de los investigadores, ¿sí? O en las bases de datos de sus computadoras. Digo esto también para tener en cuenta que tampoco es que hay un abismo entre la ciencia y la pseudociencia. ¿Sí? Y esta falta de abismo me pareció muy interesante cómo se representa en este estudio de este año, ¿sí? En donde justamente habla sobre la confianza en los conocimientos y cómo la confianza en la ciencia puede llegar a ayudar a la diseminación de las pseudociencias. ¿Sí? Muy interesante la idea de estos autores. Les puse la diapo esta con la captura para que puedan leerlo en detalle, pero ellos lo que hicieron es inventar información con respecto a una intervención con el COVID y la generación de una dificultad genética. ¿Sí? Y bueno, fueron armando distintas opciones en el cual una de ellas era información verdadera dicha por un científico, información falsa dicha por un científico, información verdadera por un testimonio de un allegado y falsa por un allegado. Y entonces comparaban el grado de confianza. Y los dos principales hallazgos que encontraron en este estudio son los siguientes. Por un lado, que es más probable que los participantes, escuchen esto, que confían en la ciencia, crean y difundan afirmaciones falsas que contienen referencias científicas. Es decir, aquellas situaciones inventadas en las que presentaban información falsa, pero era validada por un científico, ¿sí? Las personas tendían a transmitirlas. ¿Sí? Pero, por otro lado, al mismo tiempo lo que nos decían es que no solo está esto de difundir afirmaciones falsas que contienen referencias científicas, que afirmaciones falsas que no las contienen. ¿Sí? Es decir, difunden más afirmaciones falsas que contienen referencias científicas que aquellas que no las contienen. Pero, recordar a estos mismos participantes el valor de la evaluación crítica reduce la creencia de afirmaciones falsas. Lo que no lo reduce es hacer los esfuerzos por valorar la confianza en la ciencia. Es decir, es mucho más eficaz enseñar, o sea, lo que estamos haciendo hoy, a evaluar críticamente la información que hacer alarde por la ciencia. Y no, la ciencia dice tal cosa, ojo, porque el conocimiento científico es beneficioso por esto y esto. ¿Sí? Aprender y enseñar y difundir cómo evaluar críticamente las afirmaciones de la ciencia es mucho más efectivo que hablar bien de la ciencia, ¿sí? Y de todas sus bondades. Y muchas veces nos encontramos con esto de los que somos paladines de la ciencia, ¿sí? No, porque la ciencia, no, porque si lo dice la ciencia, ¿sí? Porque ese mismo sesgo es lo que nos lleva a reproducir, como dice el primer punto, informaciones falsas que son validadas por instancias científicas. ¿Mm? Y sin tomar partido, siguiendo con este estudio de creencia en la ciencia, sin tomar partido por ninguna opción,
hay un montón de temas en discapacidad que hoy generan muchísima discusión, y que sería bueno, aún más, ser prolijos con esto que venimos hablando, ¿sí? Desde la dieta sin gluten para el autismo, de los desarrollos del cannabis medicinal para muchas condiciones vinculadas con la discapacidad, desde el hecho de decir si tal intervención educativa para personas con discapacidad es eficaz o no es eficaz, si es conveniente denominar a las personas con discapacidad de una manera o no de la otra, ¿sí? Estudiar bien, con resultados, con evidencia empírica y con una evaluación crítica de lo que estamos haciendo cada uno de nuestros pasos. Evitar las modas, evitar lo que queda bien, evitar creer que lo que se viene haciendo hace mucho tiempo es bueno y por eso se hace. Ese es un poco el mensaje que quiero transmitirles. Y bueno, creo que más o menos con el tiempo llegué bien. Les agradezco mucho la atención. Gracias de nuevo, Carlos y Andrés, por darme este lugar para poder presentar esto. Y bueno, creo que no sé si hay tiempo para las preguntas. Si alguien del auditorio quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Bien, parece que fue muy clara la disertación, Pablo. Agradecen por el chat. Así que, Yo le bueno. quiero hacer una preguntita. Dale, Andrés. Pablo, ¿podés explicar un poquito más lo que es la noción de sesgo? ¿Qué es sesgarse? ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos sesgamos? El sesgo es como una lente por la cual nosotros interpretamos, en este caso, la evidencia científica. ¿Sí? Uno habla de sesgo cuando, en general, hay una tendencia más o menos inflexible a interpretar las cosas para un determinado lado. ¿Sí? Y esto lo vemos desde los sesgos que tenemos en el día a día, desde los sesgos que tenemos a la hora de leer la evidencia, en donde por ahí, por ejemplo, lo más sencillo es saber que cuando nosotros nos acercamos a información sobre intervenciones que son afines, ¿sí?, a nuestros valores, o a nuestra formación, o a nuestras creencias, tendemos automáticamente a ser más benévolos con ese tipo de evidencia y muy críticos con intervenciones alternativas. ¿Sí? Y esto es algo que si no tomamos conciencia y si no lo explicitamos, pasa desapercibido, ¿sí? Porque es parte de nuestro modo de entender las cosas. ¿Sí? Y sesgos también puede ser el hecho, bueno, en términos más científicos, lo que tiene que ver con la ceguera de los participantes y la ceguera de los investigadores. Sabemos, por ejemplo, en las intervenciones no farmacológicas es muy complicado mantener lo que se llama el doble ciego, porque quienes hacen las intervenciones de alguna manera saben lo que están haciendo. Pero sí es importante que las personas que están recibiendo la intervención no sepan qué es lo que están recibiendo, para evitar sesgos del tipo expectativas con respecto a los resultados, confianza con respecto a esas intervenciones, etc. Entonces son formas de interpretar y tienen que ver con todos factores inespecíficos que hacen a los resultados de un tratamiento. No sé si ahí queda más claro, Andrés, o... Sí, ahí quedó muchísimo más claro. Gracias. No, vos. Bueno, nos queda poco tiempo, Pablo. Si me permitís, te comparto una pregunta del chat. ¿Con qué parámetros pueden diferenciarse ciencias de pseudociencias? Pregunta Erika. Bueno, Erika, ¿cómo estás? Bueno, justamente lo que les decía es que a veces parecieran dos bandos absolutamente antagónicos y claramente identificables, y la frontera no siempre es tan tajante.
no podemos hablar estrictamente de pseudociencias y ciencias como dos cosas que no tienen nada que ver, porque las pseudociencias se basan en aspectos de la ciencia y a veces la ciencia actúa como si fuera pseudocientífica. Sin ir más lejos, hoy hay una gran admiración por todo lo que tiene que ver con las neurociencias y ya pareciera que el prefijo neuro es un sello de calidad y hay un montón de cuestiones pseudocientíficas dentro de las neurociencias. Entonces, estos tips, si se quieren, o estas recomendaciones que les daba, están orientadas justamente a poder distinguir lo que es información confiable basada en el método científico de lo que no lo es. ¿Sí? El método científico no es más que una sucesión de pasos que deben respetarse para mantener cierta rigurosidad en el proceso de investigación y cierta confiabilidad de los resultados. Si ese método saltea algún paso o no es claro alguno de ellos, y es probable que estemos expuestos a algún conocimiento más pseudocientífico, ¿sí? Pero, como les decía al comienzo, no pensemos que es algo que lo vamos a ver así a grandes rasgos, a ojímetro, de lejos. Esto es científico, esto es pseudocientífico. Incluso va a haber un montón de discusiones que van a decir, no, algunos van a decir, no, esto es científico, esto no, esto es pseudociencia. No, ¿cómo es pseudociencia? Entonces, si no existiera ese gris, no tendría importancia, digamos, todos los desarrollos que se vienen haciendo con respecto a cómo identificar esta evidencia confiable.